Claro, las noticias no son buenas para nada. Lamentablemente, en los últimos meses los índices marcan cada vez un descenso más abrupto de la economía y, sobre todo, lo que más espanta es lo que se conoció, es el índice del descenso en la industria, en la producción industrial, en la actividad industrial. ¿Cómo está Federico Ficela con nosotros, economista de la ciudad de Rosario? Bueno, si querés vemos unos números, Federico, y después los analizamos. A ver, la industria bajó en el mes de septiembre, en forma interanual, 11,5%. Es el dato más grosso desde el año 2009, desde mayo del 2009 que no bajaba tanto. La industria alimenticia, 3,2%. Molienda de cereales, 8,8%. El sector textil, 24,6%. Papel y cartón, 8%. Productos editoriales, 21,6%. El petróleo, 11%. Caucho y plástico, 20%. Productos químicos, 4,7%. El sector automotriz, 15,7%. Ahí se notan también las suspensiones en algunas fábricas que conocemos. La metalmecánica, 20,5% de descenso. Y los minerales no metálicos, que son los que se usan para la construcción, 3% el descenso en la producción. Claro, son datos que encima, de acuerdo a las encuestas que se hacen para a los empresarios, destinadas a los empresarios, la mayoría piensan que la cosa va a empeorar. El 60% cree que va a empeorar. Federico, ¿cómo se lleva adelante un país con estos índices? Bueno, es que, digamos, las respuestas en la producción o en el empleo o en el consumo o en la inversión inclusive, que era a lo mejor el caballito de batalla inicial de la gestión económica, no se pueden encontrar en este modelo económico. No voy a poderte dar ninguna respuesta para la industria en un esquema que sostiene una tasa de interés arriba del 70%, que hace inviable cualquier negocio, financiar cualquier cosa. Una financiación a 30 días ya no se puede hacer porque el comerciante no puede reponer la mercadería, porque no sabe cuánto le va a tener que pagar a fin de ese mes, no sabe cuánto de la inflación le va a comer la tasa de interés que quisiera cobrarle si lo financia a 30, 60, 90 días. En ese contexto hay solamente 2 o 3 sectores que son paralelamente los 2 o 3 sectores que en paritarias pudieron empatarle un poco a la inflación estos días, que son los petroleros, los camioneros, Federico, pero no mucho más que eso, la bancaria. Claro, los medios que están más cerca del gobierno, cuando quieren explicar estos índices, hablan de el impacto fuerte de la sequía. ¿Qué impacto real tuvo la sequía en este descenso? Porque bueno, recién veíamos el tema de la baja de los cereales, pero lo demás... Lo máximo que se le puede adjudicar a la sequía es no haber provisto los dólares que obviamente nos dejaron fuera de juego este año y tuvimos que solicitar un rescate al prestamista de última instancia, que es el Fondo Monetario, y a la vez pedir el anticipo de esos fondos, digamos, porque... Y así todos no llegamos, digamos, realmente los números no dan. Lo que el fondo nos dio fue un anticipo, y desde esa parte, desde la carencia de dólares, pero en realidad lo que el mundo financiero, económico, en un esquema totalmente dependiente de ese mundo se empezó a preguntar es justamente, la cuenta no da. Argentina no llega a pagar en el 2020, no llega hoy tampoco. Que se haya solucionado, se haya tendido un puente al 2019 para poder sobrepasarlo y llegar al año electoral de la mejor manera. Quizá uno políticamente, y eso lo dejo más para el programa que nos sigue, si el fondo realmente lo que está buscando es esto, en el caso de que Macri sea reelecto, seguirá una nueva renegociación. Es decir, surge un nuevo término que es bastante antipático para todos los argentinos este último tiempo, que es la posibilidad totalmente cierta de que Argentina necesite o un megacanje, y esa palabra ya mete algo de miedo, o un default. Claro. Porque la plata no da y es en cifras, digamos, hemos superado en el último tramo, cuando ingresó el último tramo del préstamo del fondo, estamos 12.000, 13.000 millones de dólares arriba que la deuda que pidió Martínez de Hoz, que detentaba el récord, digamos, de toma de deuda en 3 años, en cuanto a velocidad de toma de deuda. Argentina ya ha tomado más de 120.000 millones de dólares y si le agregás algunas reparticiones de empresas y demás, es bastante más. Y no se puede, Argentina no puede darse ese lujo y solamente esperar que llueva o que no haya una sequía para poder tener la provisión natural de dólares que necesita. El Urtubey de la Unión Industrial Argentina dijo hoy que efectivamente en el 2020 no se puede pagar los vencimientos de deuda que operan en ese año, pero dijo otra cuestión. En la Unión Industrial Argentina no se cree que pueda haber una recuperación en febrero o marzo del año que viene, como pronostica el gobierno. No, es imposible. Porque ya está puesto en números. La hoja de ruta de Argentina hoy es el
el documento, digamos, sobre Argentina que publicó el fondo hace un par de semanas. Recordemos que el fondo está mañana en Argentina haciendo la segunda evaluación para el desembolso de 7.700 millones más en diciembre. Y el mismo fondo ha corregido para abajo el crecimiento para 2019 y de hecho deja escrito la gran incógnita que hay de fondo y que la que tienen ellos, el mundo financiero. Es decir, pongo un ejemplo concreto, hubo una retracción en el dólar los últimos días, el riesgo argentino sigue siendo exactamente el mismo, el riesgo país. Claro. Sigue arriba de 600 puntos y eso lo que te muestra es que el mercado se pregunta esto, ¿cómo va a ser Macri en un 2019 que en Argentina los episodios electorales empiezan a aparecer bonos, empiezan a aparecer descuentos a los medicamentos en el PAMI, alguna especie de paliativo, pero visto desde su óptica es populismo, por ponerle un término concreto, y se preguntan justamente eso, cómo va a sobrepasar el 2019 teniendo que ser reelecto y a la vez teniendo que hacer un ajuste que con lo que está planteado y todo no da. Federico, no dan los números. Muy brevemente, hace poco estaba el ex gobernador Bonfatti, actual diputado provincial, le preguntábamos, el gobierno que viene, si no es Macri, ¿se va a encontrar una herencia mejor o peor que la que Macri dice que se encontró cuando llegó? Bonfatti nos decía, por supuesto, muchísimo peor. Por lo menos en términos de deuda no cabe duda. Yo hablo de la parte que me corresponde, que son los números, y uno suma un dólar arriba del otro y la cantidad de dólares que debemos ahora, o sea, la deuda sobre nuestro producto ya está arriba del 80%. Si seguimos devaluando, va a ir, lo pronostica el fondo, dice, el riesgo de que Argentina vaya a un 100% de deuda sobre producto. La última vez que tocamos esa línea, entramos en la crisis del 2001 y no pudimos salir de esa dinámica. Es lo que se ha avalado también en algún punto. Éramos pocos los que decíamos que era demasiada la deuda. Hoy todos se suman a decir que realmente es mucha. Nadie lo previó, nadie advirtió los riesgos, ni siquiera uno ve las crónicas de algunos colegas en enero y parecía que estaba todo bien y realmente no fue así para nada. Bien. Mega canje, default, son palabras realmente que nos dejan choqueados. Nos vamos. Gracias por tu compañía. Hasta mañana.